Sí. Ok, entonces buenos días. Mi nombre es José Manuel Osorno, soy interno de cirugía pediátrica en este momento en el Hospital Pablo Tobón, y la idea de hoy entonces es revisar el enfoque de las pacientes con tumores ováricos. Este es el orden propuesto de la charla: iniciar con una definición amplia de lo que vendrían siendo pues las masas en esta población objetivo, para continuar con algunos datos epidemiológicos, hablar posteriormente de cómo se nos van a presentar estas pacientes, cuáles son los principales signos y síntomas, para luego hablar del abordaje diagnóstico, tocar algunos tópicos sobre las opciones terapéuticas que tenemos en este contexto y finalizar con algunas conclusiones. Iniciando entonces con la definición, empezar mencionando que un tumor ovárico o una masa ovárica es cualquier agrandamiento anormal del ovario, de estos órganos reproductivos femeninos, que puede corresponder a una lesión quística, sólida o mixta, de origen funcional, neoplásico, que ya iremos desarrollando, inflamatorio o torsional, diagnosticada por examen clínico o acompañado también por algunos otros estudios de imagen. Esto corresponde a un grupo heterogéneo de lesiones. Se dividen principalmente histológicamente en esos tres grupos grandes que tenemos ahí señalados en los recuadros, donde van a predominar entonces los tumores del cordón sexual y del estroma, los tumores de las células germinales y los tumores epiteliales, pues a grandes rasgos. Ahí tenemos como los más importantes de cada uno de los grupos. Y como premisa inicial, me gustaría iniciar diciendo que es importante diferenciar pues las masas ováricas benignas de las malignas, y esto acompañarlo de un diagnóstico adecuado y oportuno. Y lo que más buscamos, o una de las cosas que principalmente buscamos impactar con esto, es reducir la morbimortalidad y ayudar en la preservación de la fertilidad de estas pacientes. Algunos datos epidemiológicos: iniciar diciendo que los tumores ováricos son sumamente infrecuentes en la infancia, tanto así que representan alrededor del 1 al 2% de todos los cánceres infantiles. Se presenta la malignidad en no más del 8% de las pacientes con masa anexial, según estos autores, y pues en concordancia con lo que acabamos de mencionar, la gran mayoría de estas masas entonces van a ser benignas. El más común de estos tumores de lejos es el de células terminales en pediatría. En el contexto pediátrico, por ejemplo, en las adultas, son los tumores epiteliales, y en esta imagen lo que vemos es un teratoma segmentado, donde podemos observar la presencia de pelo, piel y material sebáceo principalmente. ¿Por qué la imagen? La imagen es porque el teratoma maduro es de lejos también la masa ovárica más común en pediatría, representando más o menos más allá del 50% de los casos. La frecuencia de la malignidad aumenta con la edad. Las pacientes menores de 9 años, digamos que tienen una incidencia cercana al 0.1 por cada 100.000 pacientes anualmente, y se multiplica por 10 después de los 10 años. Aquí con este dato de que antes de los 4 años el porcentaje pues, de malignidad es menos del 1.5% versus una abismal diferencia de 61% entre los 15 y los 19 años. Y esta gráfica lo que nos muestra más o menos es la distribución por edad, donde de los 0 a los 4 años aproximadamente predominan los quistes funcionales, que pueden ser de la teca o luteínicos. Los tumores germinales y el estroma son más bien infrecuentes en esta etapa. En las niñas más o menos de los 10 a los 14 años
aumenta la frecuencia de los tumores del estroma y de los epiteliales, y en las jóvenes por encima de los 15 años, más o menos hasta los 19 se habla, los tumores germinales representan casi el 80% en este grupo, donde van a predominar pues evidentemente los teratomas maduros, entre otros malignos como los disgerminomas o esacoditelino y carcinomas embrionarios. Esta gráfica para mostrar entonces un resumen de la epidemiología. Vemos entonces que la incidencia anual no llega a las 3 niñas por cada 100.000 en cuanto a incidencia de tumores ováricos en esta población. Miramos entonces también que la gran mayoría, casi que cercano al 100%, de los tumores van a ser benignos, el resto pues obviamente malignos, y se lleva el gran protagonismo el teratoma maduro dentro de los tumores germinales. Perdón, me vuelvo acá. También vemos discriminados los otros tipos histológicos de tumores, los epiteliales y los de los cordones sexuales, donde principalmente, por ejemplo, los tumores sexuales van a resaltar también los secomas y los fibromas. Entonces, en cuanto a la presentación clínica, las manifestaciones clínicas generalmente incluyen dolor abdominal, masa palpable, náuseas, vómitos y alteraciones endocrinas. Los tamaños de las imágenes son a propósito. Vamos a ver entonces que principalmente las pacientes por lo general se van a presentar con dolor abdominal acompañado de una masa palpable, eso pues asociado también a una marcada distensión abdominal en algunos casos. Entonces esta gráfica lo que nos muestra es cómo, bajo qué circunstancias se da pues la detección de la masa ovárica en la niña o en la adolescente. Vemos que casi el 80% de los casos se lo van a llevar el dolor abdominal agudo y la masa abdominal. Otras circunstancias importantes como el diagnóstico prenatal no son tan usuales, y el dolor abdominal crónico suele ser también, digamos, raro. Principalmente se presentan las pacientes con dolor abdominal agudo, y esto de dificultad para orinar o defecar es importante porque pues precisamente la masa puede estar haciendo pues como su efecto y estar comprimiendo otras estructuras que pueden estar dificultando esos procesos. Entonces, para hablar del diagnóstico, quise usar como esa gráfica donde digamos que el estudio integral se va a dividir en 3 aristas importantes, por lo que pues nos dice pues como la literatura, principalmente entonces la clínica, como lo estábamos mencionando, acompañado de unos estudios de imágenes que van a ser muy importantes para caracterizar, localizar y otras cosas que ya vamos a revisar posteriormente. Y también el uso de los marcadores tumorales para precisamente, digamos, darle más fuerza o más valor a esa sospecha diagnóstica. Entonces, iniciando con la clínica, es importante pues mencionar que la exploración física debe detallar el tamaño, el peso y el estadio del Tanner, del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios de la paciente. Por ejemplo, si se trata de un adolescente con la regla ya, la anamnesis debe precisar la fecha de la primera regla, la regularidad de los ciclos, la abundancia de las reglas, la fecha de la última y el riesgo de embarazo que existe. Debemos buscar también sistemáticamente signos endocrinos porque sugieren, en primer lugar, un tumor, por ejemplo, de los cordones sexuales de tipo, por ejemplo, tumor de la granulosa juvenil responsable de una secreción de estradiol, o un tumor
por ejemplo, de Sertoli, responsable de secreción de andrógenos. Entonces, en la paciente prepuber se puede observar una pubertad precoz con telarquia, pubarquia, menarquia y aceleración de la velocidad de crecimiento, mientras que en una paciente puber, por ejemplo, pueden aparecer trastornos del ciclo menstrual. También entonces debemos buscar acá los signos de virilización. Estos son hirsutismo, acné, seborrea facial, perdón. Bueno, qué pena que se haya abierto como un micrófono por ahí. Seborrea facial, hipertrofia clitoridia o de los labios mayores también. Se ha documentado que debemos buscar pues como dentro de esos signos de virilización que indican una secreción que nos deben orientar a pensar en una secreción aumentada de andrógenos. Listo. Evidentemente la masa palpable en algunos casos puede ser móvil. En este caso, por ejemplo, tenemos una vista de perfil de una paciente ya lista en quirófano, donde pues es muy evidente la presencia de la masa, pues donde estamos observando esa evidente protrusión suprapúbica. Entonces también con respecto pues a este último ítem que tenemos ahí, también de buscarse signos clínicos a favor de una complicación, por ejemplo la palidez, el choque hemorrágico si hubiera una ruptura tumoral con un posible hemoperitoneo, una hemorragia intratumoral. Entonces tenemos que también estar atentos como a estos signos. Esa tabla extraída de un artículo de UpToDate nos va a decir entonces cómo es la evaluación de las masas ováricas en las niñas y las adolescentes que se presentan sin un dolor abdominal grave, agudo. Entonces aquí vamos a tener como más tiempo para la inspección y pues no vamos a estar como en un contexto de urgencia. Entonces miremos acá como en el recuadro verde, vemos que a todas las pacientes que se presenten con una masa ovárica que sea bilateral, sólida, irregular, asociado puede estar a ascitis o distensión abdominal, dentro de los potenciales significados que tiene esto va a ser que lo vamos a poder asociar a un tumor maligno, ¿cierto? Frecuentemente estas características se asocian a un tumor maligno. En los neonatos y los niños pequeños podemos encontrar también pues esta característica principalmente, que es que si vemos en la ecografía antenatal, por ejemplo un quiste, entonces obviamente pues lo vamos a correlacionar con un quiste fetal o neonatal que por lo general suele tener una resolución espontánea más o menos hasta los 6 meses de edad. Y en las niñas, en las prepubres, es importante entonces, como lo veníamos mencionando, estos signos de virilización, porque por ejemplo en ese caso nos puede estar hablando de un tumor de las células de Sertoli o Leydig, o una pubertad precoz que pues nos pueden estar encaminando también nuestro diagnóstico. Entonces, en cuanto a esa otra arista de las imágenes, iniciar mencionando que la ecografía transabdominal es el examen de elección. Tiene muchas ventajas, entre ellas que está ampliamente disponible y es relativamente fácil de usar, que no expone a las pacientes a radiación ionizante, y dentro de sus principales aportaciones está que nos va a ayudar a determinar el tamaño y la consistencia de la masa. Recordemos entonces que en la primera infancia los ovarios tienen un volumen aproximado de menos de 1 centímetro cúbico. De los 2 a los 8 años va a medir el diámetro mayor alrededor de 1.5 centímetros y después de la pubertad este diámetro mayor va a pasar a ser de 2.5 a 5 centímetros. Y en el marco de la urgencia ante un dolor agudo debe asociarse sistemáticamente, algunos autores proponen, a un Doppler en busca de una anomalía de la
vascularización, que si hubiera una torsión, por ejemplo, ovárica, una torsión de anexo, hay que precisar pues de entrada que el Doppler puede ser normal en una torsión de anexo si esta es parcial o si la vascularización es mixta, por ejemplo. Si se trata de un tumor, permite realizar un primer estudio de extensión en busca de adenopatías lumboaórticas y de metástasis hepáticas, aunque sean raras. Entonces, con la ecografía, lo que vamos a buscar es identificar los ovarios, visualizar y analizar una masa, la localización, el tamaño, el aspecto, el contenido, cómo va a estar esa pared, el grosor principalmente, las relaciones con los órganos vecinos, así como evaluar el ovario contralateral y el útero también en este examen. Este es un artículo del 2019 donde nos hablan de la, de la evaluación pues, imagenológica, no solo imagenológica, sino la correlación clínica, patológica también de las masas ováricas en pediatría, donde vemos, ese es el caso clínico de una joven de 18 años que consulta por dolor pélvico intermitente. Entonces, en la primera imagen, lo que tenemos es una ecografía. Tenemos una ecografía longitudinal que muestra una gran masa quística en el ovario derecho con un nódulo mural ecogénico. Este nódulo mural ecogénico es el que comúnmente se conoce como el nódulo de Rokitansky, que es el que está señalando la punta de la flecha, que nos orienta pues a un diagnóstico que es compatible con un teratoma quístico maduro con contenido graso, que pues esto del contenido graso lo vamos pues como a determinar también en las tomografías marcadas con B y C. La tomografía marcada con la letra B es con saturación de grasa y la de la letra C es sin esta saturación, que nos va a precisamente confirmar pues que se trata de una masa compatible con un alto contenido graso. La cirugía posteriormente confirmó el diagnóstico de teratoma quístico maduro. En cuanto a la resonancia magnética abdominopélvica, entonces podemos decir que esa nos permite, digamos, cartografiar, pues si se puede usar el término, la masa antes de ir a una intervención quirúrgica. También nos ofrece la posibilidad de una evaluación abdominopélvica global, proporcionando un muy buen contraste con los tejidos blandos. Aporta también argumentos a favor de si la masa es benigna o maligna, permitiendo realizar así los estudios de extensión, y es ideal para la caracterización precisa, la localización y la estratificación de las masas. Dentro de las, digamos, dificultades con la resonancia magnética, lo que es bien conocido, digamos que requiere mucho tiempo, es cara, digamos que no tiene una disponibilidad tan amplia y puede requerir en algunos casos que los niños sean sedados. En consecuencia, su uso, digamos, en el contexto agudo es limitado por estas razones. Y quise pues como mencionar también acá la radiografía simple de abdomen, que nos puede ser útil y mostrar calcificaciones, incluso osificaciones de la masa que orienten, por ejemplo, en este caso, hacia un contingente teratomatoso maduro. Entonces, como podemos ver en la imagen de la derecha, se trata de una paciente que consulta de urgencia por dolor abdominal agudo asociado a episodios eméticos, y las calcificaciones suprapúbicas nos orientan pues hacia el diagnóstico de teratoma maduro. Ahí podemos ver pues evidentemente las calcificaciones. Y esta tabla extraída pues de ese artículo de una revista, un artículo suizo, donde
nos van a diferenciar, digamos, esos hallazgos de las imágenes ováricas. Si nos sugieren esas características, que sea maligno o benigno, digamos, pues aquí hay que aclarar que eso no es definitivo, pero pues digamos que nos sirve como guía, como orientación para ir aclarando nuestro diagnóstico. Entonces, nos dividen en varios ítems: consistencia, tamaño, composición, si hay torsión ovárica o no, y si hay presencia de proyecciones papilares o no. Entonces, grosso modo, digamos que de las principales diferencias, la consistencia, ¿cierto? Un hallazgo quístico nos va a orientar mucho pues, por el lado de la benignidad, mientras que si encontramos componente sólido, ya nos va a cambiar, digamos, esa impresión diagnóstica. Y en cuanto al tamaño también, tienen pues como este punto de corte de 8 centímetros, mayor o igual a 8 a 10 centímetros, nos estaría hablando también de un proceso maligno. Por debajo de esas medidas estaríamos más orientados hacia algo benigno. Y ya no, digamos, comparando si es benigno o maligno, sino yéndonos principalmente por los hallazgos en la ecografía transabdominal, que me pareció importante, pues este recuadro tomado de UpToDate, donde también estos autores van a estar de acuerdo con los anteriores en cuanto a la medida. Manejan pues como ese mismo corte de mayor o igual a 8 a 10 centímetros. Son hallazgos asociados con tumores malignos, que tenga múltiples lesiones, que la masa sea bilateral, que sea sólida, que tenga ya un proceso metastásico, que haya calcificaciones o que esté asociado a citis. Vemos acá entonces también que incluyen el Doppler, como lo habíamos mencionado anteriormente, donde lo que nos va a sugerir un proceso maligno es un incremento pues de ese flujo sanguíneo comparado con un flujo mínimo o sin presencia de este. Entonces, digamos, una pregunta orientadora eh, que me sugirió la profe, la doctora Natalia, es si según esos hallazgos imagenológicos, pues qué debemos hacer con los quistes simples. Entonces, esta tabla la construí pues tomando en cuenta el artículo de UpToDate, donde nos van a dividir eh, las características pues de acuerdo al grupo etario. Entonces podemos mirar que básicamente los quistes simples o funcionales en cualquiera de los grupos de edad, recién nacidos o niñas de 5 a 9 años ya adolescentes, que tengan unas características ecográficas similares, esto es, que sean quistes anecoicos uniloculares de paredes finas principalmente, pero ya aquí sí haciendo una salvedad en el tamaño, ¿cierto? Recién nacidos que no pase de 2 centímetros, en las niñas de 5 a 9 de 3, y pues vamos a aceptar en las adolescentes hasta 5 centímetros. Lo que lo que se va a recomendar es un manejo principalmente conservador, ¿cierto? Observación principalmente en los neonatos, con una observación con ecografía cada 4 o 6 semanas, diferente a las prepúberes, una ecografía a las 6, 8 semanas, y en las adolescentes podemos hasta considerar anticonceptivos orales combinados. ¿Cómo lo justifican? Lo justifican en que no requiere todavía, pues como con estas características y estos tamaños, una intervención quirúrgica, porque prácticamente en todos los grupos de edad existe una alta tasa, una alta probabilidad de resolución espontánea. Entonces acá va a ser más un manejo de seguimiento, ¿cierto? Pero entonces pasamos ya a, a estas otras características, donde ya principalmente nos vamos a encontrar con quistes complejos o hemorrágicos,
o quistes grandes, ¿cierto? Dentro de los complejos, entonces con las características que ya habíamos mencionado, que sean sólidos, que tengan paredes gruesas asociados, por ejemplo, a procesos de ascitis o un Doppler anómalo, que por lo general van a medir más de 5 centímetros, entonces aquí ya sí estaríamos, ya sí nos estarían sugiriendo que requiere un manejo quirúrgico, ya dependiendo pues de las características, si nos vamos a enfrentar a una cistectomía, por ejemplo, preservadora de ovarios o una oforectomía o salpingo oforectomía. Tienes que investigación en materia de baldíos, familiares de... Perdón. El profe Ángelo tiene el micrófono prendido. Bueno, entonces, sí, como venía mencionando, entonces esto ya aquí nos empiezan a sugerir un manejo ya quirúrgico, por ejemplo, que era una de las preguntas que me hacía la profe, y es que si esos quistes simples asintomáticos, a partir de qué tamaño, digamos que yo lo puedo llevar a cirugía, y pues estos doctores tuvieron que sea un tamaño por encima de 6 centímetros, como lo vemos en la última fila, ¿cierto? Pues principalmente si está como asociado a síntomas o si está creciendo, aunque muchos resuelven espontáneamente, pues la decisión pues sí debe ser como bien analizada por parte pues como de todo el equipo médico. Y pasando a esa parte de los marcadores tumorales, aquí resalto en ese cuadro pues que nos venía compartiendo el artículo de UpToDate, donde nos dice pues cómo debe ser el manejo inicial. Miremos entonces que ante una creciente sospecha de un tumor ovárico, ¿cierto? Principalmente por los hallazgos en la ecografía, aquí nos sugieren que pidamos un panel de marcadores tumorales ováricos, donde vamos a tener la alfa-fetoproteína, la porción beta de la gonadotropina coriónica humana, lactato deshidrogenasa, las inhibinas y unos marcadores tumorales como el CA125. Entonces, ¿qué nos va a, digamos, a sugerir? Aunque cabe aclarar pues acá que los marcadores tumorales séricos son sustancias que se encuentran en la sangre y que pueden elevarse por la presencia de una malignidad debido a la producción ya sea por la propia neoplasia o por células normales en respuesta a las células neoplásicas. Los marcadores útiles para la investigación de neoplasias ováricas en niñas y adolescentes incluyen estas que acabo de mencionar, y los niveles elevados plantean preocupación, digamos, porque se trata de un proceso neoplásico. Sin embargo, los marcadores tumorales séricos elevados, hay que mencionarlo, también se pueden observar en lesiones benignas, y no todos los pacientes con una neoplasia maligna presentan niveles elevados de estos marcadores. Entonces, aquí dentro de los que cabe mencionar, por ejemplo, la alfa-fetoproteína se ha visto bastante relacionada con el tumor vitelino, de saco vitelino, o pues como lo mencionan ahí, el Yolk-Sac. La lactato deshidrogenasa ha estado relacionada con el disgerminoma, y la porción beta de la gonadotropina coriónica humana con carcinomas embrionarios o corocarcinomas no gestacionales. Entonces, ya llegando pues como a las opciones terapéuticas, ese algoritmo nos lo plantea uno de los artículos, donde nos diferencia si estamos en un contexto de urgencia o no. Entonces, miremos acá, por ejemplo, cómo en el contexto de urgencia lo que vamos a tener es un dolor abdominal agudo, pues usualmente asociado puede estar a vómitos. Entonces aquí lo que tenemos que pedir inicialmente es una ecografía abdominopélvica, que puede estar acompañada o no de una radiografía simple de abdomen, y pues ya las muestras para los marcadores, ellos acá sugieren alfa-feto y la gonadotropina. Nos dicen entonces que si duda sobre una torsión ovárica o no, entonces nos podemos decantar. Si hay duda, entonces sugieren una laparoscopia exploradora, y en caso de que la laparoscopia exploradora
pues ya nos va a decantar por una de esas variantes. Digamos, si encontramos en anexo sano o un quiste funcional, entonces lo que nos sugieren es una detorsión con un control ecográfico, pero por ejemplo, si se trata de un tumor probablemente benigno, ¿cierto? Por las características que ya hemos mencionado, entonces sugieran pues que sea una tumorectomía o en caso de un quiste, una cistectomía con preservación del parénquima ovárico. En caso pues de que ya estemos seguros de que es maligno, pues nos van a plantear una ovarectomía o una, sí, pues una ovarectomía principalmente. O pues lo que digamos, extraer la estructura que esté afectando pues el tumor. Y en el contexto del diagnóstico no urgente, entonces vamos a tener entonces, vamos a tener la presencia de la masa abdominopélvica más estos signos endocrinos o no que ya hemos mencionado. Digamos que por el lado derecho de la gráfica nos van a ir orientando estos hallazgos hacia un tumor maligno y hacia el lado izquierdo de la gráfica nos va a orientar a un tumor probablemente benigno. Entonces, por ejemplo, que tenga signos endocrinos o no, que tenga la ecografía, criterios de benignidad o pues la imagen que sea que hayamos utilizado, criterios de benignidad o de malignidad, que ya los hemos mencionado, o que pues estos marcadores tumorales estén elevados o normales. Entonces, por el lado derecho nos dice que ante la presencia de estos criterios, se trata de un tumor sin duda maligno y lo que nos sugieren ambas, digamos, ramas es una laparoscopia exploradora para, y aquí ya se define si yo hago tumorectomía con preservación ovárica o pues si yo extraer pues todo el órgano. Entonces, aquí esa tablita lo que nos va a diferenciar es cuando, digamos, está indicada la cirugía preservadora versus la que llaman también oncológica. Entonces, cuando una preservadora, por ejemplo, ante quistes funcionales o teratomas maduros, pues benignos o masas simples, pues voy a pensar por ahí con el objetivo de preservar, ¿cierto? Principalmente la función ovárica y la fertilidad, proponen un abordaje por la paroscopia y pues lo que es el tipo de resección que se propone es una cistectomía o resección parcial del ovario afectado, sin necesidad de estadificar pues la lesión extraída. En cambio, pues todo lo contrario, cuando nos estamos enfrentando a una masa maligna, eh, donde ya después de la sospecha o confirmación del tumor maligno como un disgerminoma, tenemos que hacer una resección completa del tumor y llevarlo a estadificación. También proponen un abordaje por medio de una laparotomía y pues ya aquí no va a hacer pues la cirugía preservadora como lo habíamos mencionado, sino que aquí ya pues dependiendo de las estructuras comprometidas, puede ser como lo dicen aquí la tabla, una salpingofortomía unilateral con una estadificación oncológica, que debe ser requerida pues la estadificación acompañada de lavado peritoneal, las biopsias de las diferentes estructuras. Bueno, este es un video rápidamente de una cistectomía por laparoscopia con preservación ovárica. No dura 2 minutos. Entonces tenemos un quiste de ovario derecho. Vemos pues como aquí por medio de la coagulación lo que van a hacer es abrir la corteza del ovario. Perdón, sí. Ya aquí van disecando pues la cápsula del quiste.
El video pues yo lo puse, digamos, en una velocidad aumentada por cuestiones de tiempo. Ya aquí van a sacar la cápsula del quisto ovárico y lo que van a verificar es que esté pues como en adecuadas condiciones el ovario contralateral y la trompa, verificando también posteriormente la coagulación, la hemostasia del ovario derecho. Entonces, para cerrar con estas conclusiones, la mayoría de las masas ováricas en niñas y adolescentes son benignas y funcionales. La ecografía pélvica es la herramienta diagnóstica inicial de elección. El abordaje quirúrgico debe priorizar siempre la preservación ovárica siempre que sea posible. Y los tumores malignos como los disgerminomas requieren una resección y estadificación oncológica. Esto acompañado de un seguimiento a largo plazo que es esencial para la detección de la recurrencia y la preservación de la fertilidad. Muchas gracias por la atención. Quedo atento a comentarios, retroalimentación. Muchas gracias. Hola doctor, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, como tú bien lo dijiste, este tema de las masas y los tumores de ovario terminan siendo todo un reto diagnóstico. Muchas veces una buena ecografía o una imagen más avanzada, un TAC, una resonancia, nos da mucha información, pero a veces también puede confundirnos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de lesiones quísticas puras, con marcadores tumorales negativos, pues obviamente probablemente nos vamos a enfocar prequirúrgicamente con una lesión benigna o incluso muchas veces una lesión única quística. Eh, probablemente si no hay componente heterogéneo, ni siquiera marcadores tumorales. A diferencia, por ejemplo, cuando hay quistes hemorrágicos, a veces por ecografía o por otras imágenes, es confuso si se trata de una lesión heterogénea o solidoquística e incluso puede confundir al cirujano o al ginecólogo, pues. También es muy importante tener en cuenta cuando nos informan radiológicamente por ecografía que hay una torsión, los quistes se pueden torcer y también las masas ováricas se pueden torcer. De hecho, muchos de estos tumores ováricos o se diagnostican incidentalmente o por un dolor agudo y normalmente son masas que crecen rápidamente, sobre todo en los niños, tener en cuenta o en las niñas, ¿verdad? Tener en cuenta que en las neonatas, a diferencia de las adolescentes, vamos a tener un mayor número de tumores germinales indiferenciados o diferenciados de origen embrionario o de origen extraembrionario, mientras que ya cuando llegamos a la edad de la adolescencia, pues comenzamos a ver los carcinomas, los tumores estromales. Creo que es importante el tema de la valoración del anexo y el ovario contralateral siempre, ya sea cuando se hace el abordaje quirúrgico o ya sea cuando tenemos las, las imágenes previas. Entonces, yo te quiero hacer 2 o 3 preguntas que son, en mi opinión, importantes para ti como médico general, que ya las mencionaste, pero que seas como muy específico. Si después de recoger tu charla yo te preguntara cuáles son los marcadores tumorales que debes pedir, ¿tú qué me responderías? Profe, sí, sin duda, pues la alfa-fetoproteína, la lactato deshidrogenasa, gonadotropina coriónica humana, si están disponibles, el CA125 y las inhibinas. Ok, perfecto, muy bien. Sobre todo el CA125 y las inhibinas, pensando ya en adolescentes, ¿cierto? Pero creo que son los marcadores tumorales adecuados. Lo ideal es hacerlo
prequirúrgicamente y si no, pues intraquirúrgicamente. Bueno, mi segunda pregunta, en caso que esté sospechando un adenocarcinoma en una paciente adolescente, además de la resección tumoral, ¿qué otras recomendaciones quirúrgicas encontraste pues, con el tema de toma de muestras y de otras resecciones? Sí, profe, pues evidentemente encontré que se debía tomar siempre pues como la biopsia de la lesión, y lo que entendí es que se debía siempre pues como resecar las estructuras que estuvieran comprometidas, pero no, la verdad no ahondé pues como mucho en eso específicamente. Yo no sé si alguno de los residentes quiere darle una mano al doctor, no sé si la doctora Carolina o alguno de los otros compañeros conectados residentes. Hola, profe. Citología líquido peritoneal, si hay algún implante, pues que se vea en el peritoneo, epiplón, ganglionar. Carolina, bueno, entonces hacer la omentectomía, las muestras peritoneales, ¿estaría indicado no la apendicectomía, que en algún momento fue uno de los puntos de debate en estos tumores o no? Profe, no, pues que yo tenga en mi mente no estaría indicado, pero no estoy seguro. En algún momento existió una recomendación fuerte de autores de hacer sobre todo en tumores carcinoides y en cistoadenomas o en cistoadenocarcinomas la apendicectomía, sobre todo porque había una relación con el mucocele apendicular. Pues realmente la asociación cuando uno revisa la literatura realmente no es tan fuerte, pero todavía algunos protocolos lo recomiendan, pero yo en lo personal pienso que a veces es añadir como mayor morbilidad. Bueno, doctor, y te voy a hacer la última pregunta para que pueda participar el resto del auditorio. Eh, ¿Cómo realizarías el seguimiento de un tumor ovárico después de que has hecho, por ejemplo, digamos que con la resección, ya sea con preservación ovárica o sin preservación ovárica? ¿Qué tipo de recomendaciones de seguimiento encontraste dependiendo de cada uno de los grupos tumorales? Sí, profe. Sí, pues como usted lo ha dicho, depende del tipo histológico, del estadio, el tratamiento que se haya realizado y el potencial de malignidad principalmente. Entonces, por ejemplo, una evaluación inicial postoperatoria puede ser ver pues la histopatología definitiva, si es benigno o maligno, la estadificación, según por ejemplo la FIGO, según los marcadores tumorales, los que hayan pues como, ¿cierto? Como hayan salido como elevados. Y ya lo que encontré fue que para, por ejemplo, los tumores benignos como el teratoma maduro, hacer un seguimiento clínico ecográfico cada 6, 12 meses, después de los 2 años, anual, hasta completar 5 años con una ecografía. Por ejemplo, los tumores como el disgerminoma, sería un seguimiento de cada 2, 3 meses, después de los 2 años, cada 6 meses, hasta completar también los 5 años. Ese también se puede acompañar de una tomografía o una resonancia, según haya visto. Y ya con respecto a los marcadores tumorales, se indican pues si estaban elevados en el diagnóstico inicial. Por ejemplo, ha visto que su reelevación puede, digamos, preceder la recurrencia clínica, entonces también hay como que estar atento a eso. Y ya para indicaciones como para estudios avanzados, que haya una recurrencia clínica o bioquímica, que la ecografía tenga una masa nueva, un agrandamiento del ovario remanente, sí, que haya síntomas,
como dolor pélvico persistente, sangrado, ascitis. Sí, profe, pues eso fue como lo que tenía Ok, presente. listo. Vamos a concluir la presentación. Las preguntas para el... Hola, buenos días. Bueno, respecto a la presentación, había solo tres comentarios que yo quería hacer y uno tenía que ver con lo que mencionaste de la radiografía de abdomen, recordar pues que esto casi que podríamos definirlo o encasillarlo en la historia de la medicina, la radiografía de abdomen en el estudio de las masas o de la mayoría, de muchos de los dolores abdominales no obstructivos en los niños, no tiene un papel. Lo otro que quería era recalcar como la utilidad, la necesidad o pues el, el derecho como de tener esa cirugía preservadora de ovario. Yo creo que cada vez esto está más definido y en realidad estos pacientes uno cree que no tienen tejido ovárico viable, pero el tejido ovárico, como nos lo mostró en el video, es un tejido laminar que debe siempre procurar pues como por rescatarse. Entonces, cada día vendrán incluso yo creo que más indicaciones para la cirugía preservadora de ovario. Y la otra es una pregunta respecto a la resonancia. Yo quisiera saber en lo que revisaste qué papel real tiene la resonancia en las masas ováricas en pediatría. Profe, la resonancia, profe, pues yo había visto que lo que nos iba a aportar principalmente era pues como el contraste, como lo mencioné ahí, pues como en las diapositivas, nos permitía pues como hacer un contraste apropiado con los tejidos blandos y pues nos permitía entonces como caracterizar y localizar pues precisamente las masas. Es más que todo como aportante en la localización pues, había entendido yo con lo que estuve leyendo. Pues había visto que nos permitía como una mejor caracterización de los componentes sólidos o quísticos, nos permitía pues como a la hora de hacer las limitaciones, pues las delimitaciones como una mayor resolución anatómica y pues de los planos, ante una sospecha, digamos, de tumor maligno, nos permitía también como delimitar esa extensión local o si había pues como diseminación a otras zonas, presencia, por ejemplo, de ascitis. Sí, también con respecto a si nos estábamos sospechando, por ejemplo, una torsión ovárica, pero había un hallazgo dudoso, nos permitía pues como identificar si ovario si estaba hematoso, si había hemorragia. Sí, profe, y también como en la planeación de la cirugía era como más precisa para planear pues como esa preservación ovárica y la relación con las estructuras vecinas. Pues sí, dentro de las ventajas pues que conocemos de la resonancia como mayor resolución y como permitir mayor diferenciación. Bueno, Es como lo que es. yo creo que incluso con todo lo que dijiste, reforzas mucho más la idea de que tal vez el papel de la resonancia no sea muy protagónico en este tipo de pacientes, porque todo lo que dijiste se puede ver de una forma muy apropiada en una ecografía. Entonces, a veces ve uno que estas pacientes voltean por muchos hospitales, por muchas entidades de salud
tratando de buscar una resonancia ordenada, pero lo que uno se encuentra es que realmente con una ecografía y unos buenos marcadores tumorales se pueden tomar muy buenas decisiones. Entonces yo creo que el papel de la resonancia, aunque tiene muy buena sensibilidad y especificidad, es un papel limitado desde el punto de vista práctico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe. De pronto algún otro doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención, profesor.